otra parte, anunciarles las actividades de los próximos jueves. El jueves 4, ambos, el jueves 4 y el jueves 11 van a ser encuentros híbridos. El jueves 4 solamente para socios y el del 11 abierto. El jueves 4, Juan Carlos Perone va a presentarnos el trabajo, que de alguna manera es una vuelta a revisitar los textos del colegio, con el título de Rememoración del contexto de la fundación del Colegio de Psicoanalistas. Y el jueves 11, Diego Velázquez, también en un plenario híbrido, nos va a hablar de Los niños vienen de Londres, revisitando la importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, de Melanie Clay, de 1930. Bueno, Oscar, cuando le pregunté cómo quería que lo presente, me dice, bueno, todo el mundo me conoce, Oscar Sotolano, psicoanalista, escritor, estudioso. Así que bueno, Oscar. Estudioso, ¿no? Bueno. Hola, sí, ¿no? Bueno, gracias a los que vinieron, es la tercera vez que tengo presentaciones días que juega Boca y que yo tendría ganas de estar frente al televisor, así que acá hay compañeros que han venido. No, sí, a veces ganan, no sé, no llevé la estadística, no entró en mi mundo de cábalas, pero este, lo que sí sé, yo había pedido que lean el texto, pero hay algunos que han tenido la respuesta, lo leíste, ese deja en un intermedio que creo que me va a obligar a leerlo, porque si no, vamos a tener un diálogo muy parcial. Yo lo que quiero contarles mínimamente antes es un poco el contexto de este texto. Eh, yo diría una serie de contextos, porque en términos de la discusión o de incluso el tema que va a trabajar Juan Carlos la próxima vez sobre la historia del colegio, algo de este texto corresponde a la historia del colegio. Y digo que corresponde a la historia del colegio, porque el colegio desde el casi 1997 o 96, vino interesándose específicamente en cuestiones que tenían que ver con todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y, de hecho, una invitación, dos invitaciones que hubo a Vigitelli, especialista en ese tema, que nos abrió puertas a muchos sobre diversos aspectos de esta cuestión, diversos problemas que eran para nosotros desconocidos, y de hecho me hizo conocer un texto que muchos de aquí conocen, que es El segundo yo de Sherry Turkle. Un texto que resultó apasionante y que tenía un tema en particular que a mí me interesa en relación a lo que es este texto, que después leo. En aquel momento había dos hipótesis con respecto al yo y a la característica que podía tener las inteligencias artificiales en términos, en aquel momento más embrionarios que el desarrollo actual, por supuesto, pero que sus estructuras problemáticas ya estaban presentes, que era lo que se llamaba el test de Turing, que es quizá el más conocido, por si algunos no lo conocen, es poner una persona frente a dos consolas y en otro lugar hay, en esa comunicación de las consolas, de un lado hay un ser humano que responde y del otro lado hay una computadora que responde. El que está en el espacio con su consola, teniendo que deslindar si se trata de un humano o no lo que está detrás, puede hacerle cualquier tipo de preguntas y la máquina responde incluso
a preguntas que pueden ser engañosas, digamos, porque parte de la estrategia es que se parezca lo más posible a lo humano. Y la hipótesis de Turing es, si la máquina, el ser humano, no puede discriminar a la máquina del hombre, se comprueba que la inteligencia es indiscriminable, es decir, la categoriza como máquina inteligente. Si hoy lo pensamos en términos de los éxitos, la última vez hablamos sobre el que le ganó al ping-pong a los japoneses, al brazo, ¿no? Uno dice miércoles, ha pasado muchos bytes bajo el puente en todos estos años, desde aquel momento. Pero hay otra referencia que hacen en ese mismo libro, que es la experiencia de las cajas chinas, que es de un filósofo que desarrolla los problemas de inteligencia artificial, en que él cuestiona justamente esta idea, planteando que si a una persona la meten en una habitación y le dan una cantidad de una historia escrita en chino, preguntas escritas en chino, respuestas escritas en chino, y le dan simultáneamente un código que permita que, consiguiendo ese código, pueda leer las preguntas, pueda leer las respuestas y pueda leer la historia, que no sabe que es una historia, él dice, por cumplir los códigos y la lógica, no sabe chino. Hay un extra en esa experiencia que no se resuelve por el hecho de que la resuelva. Lo instrumental de la resolución no es suficiente. A mí este siempre me ha parecido un dilema sumamente interesante, apasionante, y que hizo que además en el colegio, en una época en el colegio tuvimos un grupo con Alberto, Rodolfo Espinosa, Marcelo Armando, Ricky Spector, Horacio Sporn, Alfredo Tagle, que además de tener unas opíparas cenas, nos reuníamos con gente ligada al tema de la comunicación para explorar distintas cuestiones que no eran necesariamente ligadas al tema de la inteligencia artificial, sino a los problemas de la comunicación y demás, con invitados. De hecho, eh, Eduardo estuvo en alguna de esas reuniones, más de una, Horacio González y demás. Con lo cual, con esto quiero decir, hay algo de todo esto que corresponde a una tradición que el colegio acoge como problemática. Esa diferencia que comentaste que surgía entre alguien que te le ofrecían el idioma chino y unas reglas para poder contestarlo, pero que se derivaba de esto que no sabía chino. ¿Por qué no sabía chino? Eso es lo que se dice. Además, ¿cuál era la razón por la cual se concluyó que no? Porque responder a la lógica del idioma no implica saber el idioma. Es decir, hay algo mucho más complejo en el lenguaje como experiencia y a la experiencia vital de la comunicación que está implícita en el lenguaje, que no es abarcable por el conjunto de reglas lógicas. A mí siempre me pareció un argumento consistente, pero como algunas de las discusiones que se hacen, es decir, que tuvo una cantidad de debates en el interior de su campo en el cual no me voy a meter, algunos de los debates es porque él plantea un individuo y el problema es que el individuo es parte de un sistema. Entonces, desde el punto de vista del sistema, pertenece, sí sabe chino, porque el sistema no es un individuo, es el sistema de respuestas. Lo cual plantea todo un debate interesante con derivas de distinto tipo del campo filosófico. Cuando hace 2 años, creo, Yago me invitó a participar en un número de la revista sobre el tema algoritmo. Y como pasa con lo que uno escribe, quise saber qué sabía o qué entendía del algoritmo y me enteraba de lo que el algoritmo era para mí una vez que escribiera sobre el algoritmo.
Con lo cual ese texto es producto de esa exploración de lo que me llamó la atención. Paso a leerlo porque si no vamos a perder más tiempo del que esperaba. Se llama Algoritmo y ambigüedad entre la política del control y el desorden planificado. Tenemos globos de colores para niños, tenemos globos para niños de colores. Preciso ejemplo de anfibología. Vicio del lenguaje, lo llama el diccionario de la Real Academia, cosa que es interesante porque ponerlo en el terreno del vicio a una cuestión que tiene que ver con las dimensiones de la polisemia supone una especie de rectitud de la lengua, una suerte de moral de las lenguas. Pero lo llama así, vicio del lenguaje o figura retórica, según los casos, y remite a la ambigüedad. En las dos frases que anteceden se realizan dos formas del mundo humano. Una en la que se informa y otra en la que se disfruta e irrumpe la emoción con las sorpresas del lenguaje. En el choque de esos mundos estalla la poesía. Más allá de ese bello efecto del lenguaje que para mí tiene la idea de globos para niños de colores, una sensación, una impresión, también una constatación fragmentaria de hechos diversos, por ahora difíciles de evaluar de modos consistentes, nos domina a muchos. La palabra, tal cual la conocimos, va perdiendo jerarquía en el lazo social, no solo como corazón de la comunicación y de los intercambios humanos, sino como sangre del lazo social mismo. El lenguaje se empobrece a un ritmo frenético. Muchas personas con educaciones básicas, medias o incluso avanzadas parecen no poder interpretar un texto de complejidad mínima. Los educadores lo viven desde los primeros años de enseñanza. Cada vez hay más estudios al respecto y cada vez hay más afirmaciones desde el mundo docente referidos a estos problemas. Aunque los que escribimos, si somos capaces de hacer uso de las propiedades de la red, lo que no es mi caso, podamos ser leídos por más personas, se lee menos o al menos de modo muy fragmentado. Y la escritura se transforma al ritmo de esos nuevos hábitos. Frases cortas, enunciados rotundos y breves, nutren nuestro campo cognitivo y más ampliamente subjetivo. Una argumentación prolongada, un párrafo más o menos largo, es incapaz de sostener los tiempos de atención de las mayorías, ni qué decir de los más jóvenes. El discurso devino definitivamente publicitario y planamente seductor, ni argumentativo ni rico en aristas complejas. Las palabras, como exige la publicidad cuando busca llegar a públicos más amplios, se degrada a formatos que admiten una compresión de medida homogénea. Tanto un niño, un adulto, un anciano deben comprenderlo. Se apela al impacto emocional, no a los procedimientos sensorracionales de la crítica. Sin embargo, un sintagma como niño de colores puede producir confusión a más de uno. Muchos de esas jóvenes mayorías tienen naturalizado el hecho de no leer. Algunos hasta afirman que no lo harán jamás. Lo consideran innecesario. Podría contar el caso de una amiga en Estados Unidos de un nivel de formación familiar altísima, cuya hija, educada en grandes espacios de prestigio, dice positivamente, yo no leo ni voy a leer nunca. En su lugar, apelan a la enorme oferta de recursos audiovisuales que hacen uso de gráficos, historietas o diversas ofertas variopintas. Son demasiados los propensos a incorporar datos sin que la curiosidad se despierte en esos saberes estrictamente formateados. Hasta en los celulares se va perdiendo el hábito de la escritura, incluso en sus formas rudimentarias. La sustituye el audio, el mensaje de voz. Esta va forjando en las nuevas generaciones un modo de pensar, sentir y actuar que se realimenta con la práctica social que los conforma
en el tejido de un tecnocapitalismo cada día más instrumental y expulsivo, sobre el que a cada instante hay más escrito, sin que por el momento se vislumbren reacciones sólidas en términos sociales. A los nacidos en la era de Gutenberg, como somos todos nosotros, nos sume un cierto estupor, aunque esa tradición nos brinde también un sustrato y una voluntad de resistencia ante el avance sobre los legados de la palabra. Avance del que no estamos exentos desde el mismo momento en que también sucumbimos a las facilidades de una era que, sospechamos, apenas se vislumbra, aunque lleve décadas forjándose. Yo siempre jodo que si Marx estaba aburrido se ponía a leer Aristóteles y nosotros miramos Netflix. Es una diferencia importante desde el punto de vista de nuestras formaciones. Ya Adorno y la Escuela de Frankfurt, o algunos de ellos, y los situacionistas como Debord, o en el campo específico de la teoría de la comunicación McLuhan, comenzaron a anticipar lo que vendría. Anticiparon problemas y dinámicas de tiempos, el nuestro y el de nuestros sucesores, donde un significante ha ido ganando un lugar incomparable en cualquier conversación. Algoritmo. Palabra definida así en el buscador de Wikipedia y en los diccionarios que ofrece la red, muchos de ellos que existen también en papel. Conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Subrayo la palabra o la formación no ambiguas. Vale la pena no desdeñar tampoco el adjetivo finitas ni el adverbio típicamente. Y me detengo en ambiguas porque para mí fue un hallazgo encontrar esta palabra en la definición y que creo tiene un valor para poder entender algunas cosas. En un artículo del año 23 sobre, creo que era sobre, si no me equivoco, sobre el yo desalmado, que algunos han leído, decía, las palabras han ido cambiando de estatuto con la época, de forma estructuralmente ambigua de armar lazos, tal como deviene en el rico terreno del malentendido, el chiste o el lapsus, tiende ahora a transformarse en puro signo. Signo unívoco como las luces de un semáforo, rojo para prohibir, verde para autorizar. ¿El vendedor vende globos a los niños? Verde, pase. El vendedor no lo hace, rojo, no pase. Con el amarillo, la ambigüedad retoma. El amarillo al que nos enfrentamos es uno tan próximo al rojo como para detenernos, o uno tan cercano al verde como para avanzar. Creo que está Carlos por ahí, si no me equivoco. Y con él, ¿sí, no? ¿Bucetti? Tenía una compañera nuestra del colegio secundario, se encontraba frente a este dilema cada vez que estaba teniendo que decidir su cruce de la calle frente a lo en Diagonal y Rivadavia. Porque se puso recién o pasa ahora, con lo cual siempre estaba dilatando ese cruce. Allí, el pretendido signo deja un espacio ambiguo de decisión que convoca la decisión a la subjetividad del conductor. Por ahora, no hay protocolo que pueda resolver ese dilema práctico. Seguramente ya llegará. Habrá alguna forma de dividir matemáticamente para crear probabilidades. Por fortuna, todavía muchos seguimos emocionándonos con los niños de colores. Y remarco la palabra ambiguo, eje en su formato de negativo, no ambiguo, de la definición del término de algoritmo, pues nos parece central para lo que queremos desarrollar. Esa definición es rotunda. Para que el funcionamiento de un algoritmo sea posible, el conjunto de reglas e instrucciones debe ser no ambiguo. En tanto, cuando se refiere a sus presencias más antiguas y aplicables, esto es, a problemas vulgares como una receta de cocina o cuando nos llega la información de cómo armar la mesita que compramos,
en cualquiera de estas áreas, pero sobre todo en lo que queremos detenernos, su uso actual casi exclusivamente referido a las ciencias informáticas estructuralmente matematizadas. Me perdí por dónde. Que han dado lugar a la inteligencia artificial. Siempre, insistimos, desde los algoritmos de la receta al de una aplicación, se trata de lo mismo. Instrucciones protocolizadas de forma ordenada y necesariamente no ambiguo para resolver un problema. Allí parece marcarse un límite claro entre el humano y la máquina que lo replica. Yo no dijera, démosle una ayuda al señor Searle con respecto a las cajas chinas, podemos ir por ahí para dar respuesta a esto. En el humano, la ambigüedad es estructural. En la algorítmica IA, sus condiciones de existencia dependen de que la ambigüedad sea eliminada. O, en el caso de existir en tanto objeto de estudio, el instrumento tecnológico la puede subdividir en unidades no ambiguas para operar sobre ella. Sí, la inteligencia artificial también estudia lo ambiguo, pero cuando estudia lo ambiguo usa recursos para que la ambigüedad siga presente para estudiarla. Si el algoritmo demanda no ambigüedad, el psiquismo humano se construye y vive en ella. Las risas que vos, Daniel, decías, necesarias mientras uno juega al ping-pong. O el postpartido y sus respectivas jodas. En esa ambigüedad habita la potencialidad infinitamente creadora de nuestra especie. ¿Qué sería de nuestra mente y por ende de nuestra vida sin esa ambigüedad? ¿Dónde moran los equívocos, los chistes, los lapsos, las ironías, los malentendidos, propios de la polisemia estructural del lenguaje y de nuestras diversas percepciones de nuestros entornos y circunstancias? ¿Dónde juegan los niños de colores? Y también, ¿dónde anidan nuestros sufrimientos, trastornos, síntomas, confusiones y pesadillas a veces indecibles? Enfrentados a una indicación tan clara, parecería que aquellos que sostenemos y apostamos a la supervivencia del humano, preñado por el lenguaje y la dimensión pulsional que encierra, podríamos quedarnos tranquilos. Las máquinas, por sofisticadas que sean, son una cosa y las propiedades psíquicas del sujeto humano otra. Y nos vamos tranquilos y contentos. Ambas delimitadas por una diferencia bien tajante. Si le preguntásemos a la IA sobre el asunto, de seguro nos daría la razón. La colosal información que extrae cada nanosegundo se lo confirma. Nos contestará, incluso con mayor precisión que estas líneas, algo muy parecido a lo que aquí decimos. Más aún, podrá encabezar su respuesta con un «me entusiasma tu pregunta». La máquina es de inicio confianzuda. Si fuese nuestro estilo utilizar la palabra entusiasmo en nuestros intercambios usuales, aunque la emoción como tal le sea ajena. Como un autista que aprende a dar respuestas a otro humano, pero que no puede construir un lazo afectivo profundo con él, nos dirá que siente lo que no puede sentir. Y conste que cuando digo un autista, estoy haciendo una extensión excesiva del autista, porque el autista entra en pánico en el cuerpo del otro, cosa la máquina no entra en nada. Cuando Yago presentó su charla con Claude, yo decía, esto es casi una demostración de esto que acabo de decir. Claude llevó a la práctica, Yago llevó en su diálogo con Claude a la experiencia las posibilidades que tiene la máquina de responder en estas condiciones, incluso con las formas amables en que lo hacía en el diálogo que tenía con Yago, y desarrollando con una exquisitez y sofisticación enorme un diálogo que además estaba sostenido en las sofisticaciones de las preguntas de Yago, con lo cual era una realimentación enorme, pero asimétrica desde el punto de vista de quién recaba más información. Tengo mis dudas que sea Yago el que mejor se alimente, o nosotros, si queremos hacerlo, que la propia máquina.
si se lo pedimos, además, si le pedimos un tema, bastará su respuesta poema. Según Borges o Lorca. Esto en un momento lo hice. Le pregunté alguna boludez a la inteligencia artificial sobre algún tema y después le decía, en formato Lorca, en formato Borges, y te escribía, te ponía un poema. Uno tenía nostalgia de Borges y de Lorca, pero por lo menos se parecía en ciertos formatos, métricas y demás. Esto, aunque la emoción poética no sea una cuestión que le atañe. Allí ancla muchas veces una reacción tranquilizante frente a esta experiencia que nos abruma. Los humanos no son máquinas, ni las máquinas humanos, solo productos de la deslumbrante inteligencia humana. Esa noche dormiremos tranquilos pensando que tal vez la inteligencia artificial venga a protegernos de enfermedades hoy incurables y ofrecernos posibilidades infinitas. Sus formas más siniestras desaparecerán por algunas horas. Acá somos integrados en el viejo debate de Eco sobre catastrofistas y integrados. Acá somos integrados por un rato. Apocalípticos e integrados. Pero luego, de una noche tranquila, otro día comienza y nos encontramos, por ejemplo, con las exposiciones que yo presenté acá en el colegio en su momento, acerca del coloquio de Burdeos del año 2001, donde científicos y militares de la OTAN hicieron una exposición y un desarrollo y un congreso sobre la guerra cognitiva. Entonces la pesadilla vuelve en vigilia. Recordemos tan solo un párrafo de esas exposiciones que en aquel momento, en aquel artículo cité. Históricamente, el término guerra cognitiva es utilizado en su sentido estricto desde 2018 por los Estados Unidos, que designa más precisamente los medios de acción que un grupo de influencia o Estado utilizan para manipular los mecanismos espontáneos de la cognición de un enemigo o de su pueblo para debilitarlos, penetrarlo, influenciarlo, incluso someterlo o hasta destruirlo. Ella escapa por ahora a las doctrinas éticas establecidas. Su principio mayor no es únicamente acompañar una estrategia o ganar sin combatir. Es también una guerra contra lo que piensa, ama o cree una comunidad enemiga modificando sus representaciones de lo real. Es entonces una guerra contra sus modos de pensar, sus lógicas mentales, sus representaciones espontáneas y sus procesos conceptuales. Las consecuencias buscadas son alterar la representación del mundo, pero también, en consecuencia, la tranquilidad, las certezas, la competitividad o la prosperidad. Recuerdo que cuando traje este trabajo hubo un cierto profundo clima de inquietud, porque miércoles venía a terminar las noches trayendo pálidas. Lástima que ahora tenemos la pálida mayor teniendo a Palantar en la Argentina y a Thiel y demás escribiendo manifiestos. Con lo cual, esto que era un congreso de señores que estudian, se encarna en la vida real, concreta, cotidiana, con mucho más terror del que podía uno tener en aquel momento leyendo un documento. Y, bueno, sí, esas son sus sostén. No entro en eso porque me meto en la... En esa afirmación textual hecha en aquel coloquio, se exhibe que lo que se pretende romper entre los humanos que se consideran enemigos, y todos podemos llegar a serlo, son, en último término, los lazos de confianza, del latín fides, fe. En el documento dice, el objetivo indicado es atacar, explotar, deteriorar las representaciones, el tejido de confianza del enemigo que todos podemos ser. Es tanta la importancia del tema que el capítulo 5 del coloquio se centra en la confianza. Sí, todo el capítulo es una discusión sobre ese tema, pero no entre humanos, sino entre la máquina y el hombre. Es decir, ¿cómo se logra que los humanos le tengan confianza a la máquina? Shoshana Zuboff, en su ineludible libro que yo creo que me he podrido de recomendar,
la era del capitalismo de vigilancia, nos da un dato tan inquietante como elocuente. Dice, según las mediciones permanentes de las actitudes de confianza interpersonal realizadas por la Encuesta Social General de los Estados Unidos, sorprendente que haya una encuesta que mida esto, pero es un campo de exploración interesante. El porcentaje de norteamericanos que piensa que se puede confiar en la mayoría de las personas se mantuvo relativamente estable entre 1972 y 1985. A pesar de ciertas fluctuaciones, un 46% de los norteamericanos registraron altos niveles de confianza interpersonal en 1972 y cerca del 50% en 1985. A medida que las disciplinas neoliberales comenzaron a penetrar, ese porcentaje declinó establemente al 34% en 1995, 15% en 10 años, coincidiendo con el momento en que la Internet pública nació. El lapso 1990-2014 asistió a un nuevo periodo de estable y decisiva declinación, hasta llegar al 30%. Ya tenemos 20% menos. Yo tenía 10 perritos, después iba a bajar. Las sociedades que muestran bajos niveles de confianza interpersonal tienden también a mostrar bajos niveles hacia sus autoridades legítimas. De hecho, los niveles de confianza en el gobierno también decrecieron de modo sustancial en los Estados Unidos, especialmente durante la década y media de crecimiento de la conectividad y la expansión del capitalismo de vigilancia. Más del 75% de los norteamericanos decían confiar en el gobierno en la mayoría o en la totalidad de las ocasiones en 1958, es decir, 75%. 45% en 1985. Cerca del 20% en 2015. Y siguió bajando al 18% en 2017. Hasta acá tengo las estadísticas de Sudop. No sé qué pasa si se ven hoy. La confianza social está altamente correlacionada, dice ella, con el compromiso cívico y la forma pacífica de decisiones colectivas. En su ausencia, la autoridad de los valores compartidos y las obligaciones mutuas escurre. La confusión, la incertidumbre y la desconfianza impiden al poder colmar las demandas sociales. En realidad, remarca ella, las reciben con beneplácito. Es decir, no es que no le preocupan, más bien las promueven y las desean. La pérdida de la confianza que muestra estos números intranquilizan. No me voy a detener en las tesis que acompañan estos números, sobre todo si pensamos que en su mejor momento ese porcentaje del 50% que confía indica simultáneamente que hay un 50% que no, lo que es mucho. Y de allí en aumento. Las explicaciones políticas y económicas que van desde la guerra de Vietnam al cambio de patrón dólar y la identificación del mercado con las finanzas que trajo aparejado, pasando por muchos aspectos imposibles de desarrollar aquí, pueden dar un sentido más complejo a la afirmación de Sudop. Pero nos interesa resaltar los datos por lo que implican. La pérdida de confianza es fundamentalmente pérdida de fe en la palabra del otro. Y en tanto la palabra pierde ese espacio constitutivo en la comunicación, siempre incapaz de un sentido pleno, o sea, siempre ambiguo, y también lo pierde en el lazo social, pierde también su valor de pacto, ese que durante siglos se formulaba con un apretón de manos como símbolo de confianza y juramento. Es un tipo de palabra, se decía. En otro espacio que presenté este texto, alguien me recordó algo que yo sabía, pero no había tenido en cuenta, que es que, entre otras cosas, el estrechar la mano es la demostración que se está desarmado. Proviene de una tradición que tiene que ver con mostrar un signo de paz. Hoy, la palabra requiere una norma legal, el contrato que lo plasma. El apretón es insuficiente. Todo debe ser dicho en el contrato. En la ficción de un texto sin ambigüedades de ningún tipo, se supone. La confianza adviene protocolaria,
Recuerden que yo presenté un trabajo sobre el protocolo en el colegio, el tema de lo protocolar, que tenía que ver indirectamente con estas cuestiones. Pero ni el texto sin ambigüedades alcanza para garantizar el sentido pleno del acuerdo. Por ello, la confianza exige de la fianza. Una confianza con fianza. Cum fides. Un instrumento que garantice que esa palabra en la que no se cree sea garantizada por un bien que haga menos escéptica la fe. Si desde la antigüedad el rehén podía ser la presa de cambio en caso de un pacto no se cumpliera, hoy la fianza, por ejemplo, hipotecaria o prendaria, la sustituye. Si no pagas, no mataremos al rehén, sino nos apropiaremos del bien que garantiza tu palabra en el contanzo. Sentencia, le roi, imperator, banc, elijan el formato correspondiente a la época. Doble degradación de la palabra, como pacto y como lazo social, con enunciados con el menor rango de ambigüedad y así definitivamente autoritarios. Porque si algo tiene una afirmación no ambigua, comunicacional, es que termina siendo autoritaria. Las cosas son lo que son. Dije lo que dije, nada más. Esa es la verdad sin apelaciones, de único sentido. Una verdad impuesta como ontológica, natural. Allí vienen las formas más positivistas de la ciencia a certificarlo, o las ideologías fanáticas sostenidas en lecturas que no autorizan su propia crítica. Ideologías autoritarias que enuncian sin sombra de dudas, sin lugar para la ambigüedad, una realidad que nunca se deja capturar completa. El poder necesita un garante superior que justifique sus supuestos derechos celestiales o naturales. La desesperada ola biologista que pretende volver a encasillar los sexos en un binarismo trivial de los órganos visibles al nacer, donde lo que lo contradice es una aberración a normalizar, tal vez un vicio, se sostiene en la idea de que el garante de su ideología es un saber sacro, aunque hoy porte a veces la indumentaria de una ciencia de contornos neopositivistas con enunciados de dogma medieval. Las cosas son lo que son es una afirmación que enuncia que no hay ambigüedad en el sentido que dan vida a las cosas, aunque la misma afirmación como construcción del lenguaje la desmienta con las polisemias que se abren en su propio seno. Si son así, no pueden cambiar y no deben cambiar. Dicen los dueños del poder que no admiten que haya otra verdad que la que los legitima como poderosos, además de la fuerza y sus finanzas. De la fuerza de sus finanzas y sus armas. Hoy por hoy, muy versátiles. No se admite una construcción social abierta a sus conflictos, siempre ambigua, y que por ello aloja al cambio. La verdad única del poder se pretende sin ambigüedad posible. En este sentido, el poder construye desde esta mirada protocolos que garanticen su dominio acrítico. Un poder despótico deplora de la polisemia. ¿Es sagradamente natural o naturalmente sagrado? Las políticas basadas en la IA lo llevan al extremo de buscar formatear, protocolizar las respuestas humanas o construir protocolos de destrucción de nuestros frágiles lazos de confianza que hacen tan humana nuestra ambigüedad. El psicoanálisis parece sentirse confiado en que su cuerpo de dominio es el de esa ambigüedad estructural que siente inexpugnable, salvo que la llamada pulsión de muerte arrase con todo. Nos sentimos tranquilos apelando al deseo, al inconsciente. Eso parece ser nuestro resguardo y prevención garantizada para dormir tranquilo una noche. Después de todo, la confianza de un psicoanalista en su propia teoría es humana, ergo, también ambigua, polisémica, elusiva. Pero la causa de Freud se asentaba en tres ejes.
El psicoanálisis como experiencia clínica, allí siempre del caso por caso, que es una de nuestras banderas para intervenir sobre los problemas, como campo de observación, siempre dilemático e interpretativo, y como teoría. Allí, la idea de una verdad universalizable se impone, aunque con las precauciones de la duda metódica. Decir una fórmula y una teoría no significa decir la verdad, significa afirmar una hipótesis que va a ir circulando en rangos de verosimilitud en las propias experiencias. La teoría del inconsciente, hoy por hoy, casi no tiene quienes la nieguen de plano. Y esto lo digo porque incluso lo dije en su momento, en el congreso este de los cognitivistas criminales, estaban viendo cómo se trabaja sobre el inconsciente. Esto, aunque en un mundo que deviene terraplenista, nadie sabe qué puede pasar. La dimensión sexual infantil en su sentido amplio, no genital, pulsional, es el eje de nuestra concepción de dicho inconsciente. Allí los acuerdos se hacen más lábiles, más cuando el mismo concepto de pulsión tiene sodas decididamente problemáticas. Decimos a veces muy alegremente pulsión, como si todos supiéramos lo que es la pulsión, pero por cierto, no sé si avanzamos mucho de los momentos en que Freud dijo era uno de los conceptos más complejos del psicoanálisis. La transferencia, lo que implica el involucramiento de facto del analista, clínico, investigador y teórico atravesado por sus propios conflictos, co-construyendo con su paciente el espacio nuevo, es una constatación permanente en nuestra experiencia. Lo teoricemos como lo hagamos. Allí el mundo del malentendido, el chiste, el lapsus, el sueño con su figurabilidad irreverente y fantástica, hacen que confirmemos en la clínica que nuestra posición frente a lo ambiguo sea en extremo fértil para nuestra práctica, para la comprensión del psiquismo y para el abordaje del sufrimiento. Pero Freud también formuló leyes de funcionamiento mental que terminan corroboradas por los estudios neurocientíficos actuales. Leyes de que definen respuestas típicas en universos finitos y que hoy se fundamentan en estudios sostenidos en protocolos regidos por la no ambigüedad. Estudios nutridos con la masa informacional de IA tratan de acotar la dimensión de lo aleatorio que está en el corazón de la teoría de la complejidad tal como la formularan Edgar Morin o Jacques Monod. Freud definió principios de funcionamiento mental influenciados por teorías de su época. Todas las concepciones económicas, el tan usado principio del placer o principio de evitación del dolor, según como lo querramos pensar, es una categoría que está en el corazón de una argumentación cognitivista en términos de una tendencia humana protocolizable y definida. Sus tesis siguen vigentes. El principio de placer-displacer, la gama de defensas psíquicas, la atención como eje de una práctica que la sostiene en lo que llamamos flotante, la teoría de la memoria como proceso dinámico, regido por temporalidades recursivas, el APREQ, por citar algunas, nos hablan de modos típicos, universales de tramitación de las tensiones de diversa proveniencia. Y cuando digo típicos es que estas cuestiones son universales y esto es particularmente importante en tema político cuando uno dice, hablar de la renegación y la negación no explico nada en política, porque renegamos los izquierdistas, los derechistas, los centristas, lo del medio y lo de abajo. Para nuestras composiciones ideológicas, los mecanismos psicológicos que se utilizan son idénticos o similares. La teoría de Freud, además de una teoría del inconsciente, brindó elementos para estudios de orden cognitivo en el momento de plantear el problema del yo, del preconsciente y de lo manifiesto. Por cierto, con un sesgo distintivo.
el atravesamiento pulsional inconsciente que está en el corazón de su núcleo lenguajero y sus marcas corporales. En este sentido, la teoría del yo libre de conflictos que los americanos pudieron abrazar, abrazaba el problema de que pensaban la posibilidad de que estas zonas del psiquismo pudieran no ser atravesadas por la dimensión pulsional. Aún así, sus conclusiones, si siempre se reformatean y realizan en el caso por caso, no dejan de plantear universales, dar respuestas que parecen acordes con sistemas no ambiguos. Recordemos que lo ambiguo puede ser fuente de niños de colores, pero también de confusiones, sufrimientos y padeceres que la semiología psicopatológica trata de hacer con muy relativa consistencia. Piensen si no, los estudios sobre el doble vínculo que planteaba Bateson. En este sentido, plantear al sujeto sosteniendo solo su dimensión ambigua nos impide ver que en ese sujeto existen también modos no ambiguos de reacción general. Estas formas generales, comunes a todos los humanos y que también hacen a nuestra constitución como tales, son las que hoy le dan forma a muchas investigaciones en neurociencias que no pueden ser ignoradas y cuyas consecuencias, mucho menos, pueden ser ignoradas. Es como el canto en la tribuna de fútbol. Cada uno puede desafinar de acuerdo a sus dotes de cantante. Yo garantizo ese lugar. Pero el conjunto suena armónico, a pesar de nuestras capacidades o incapacidades, caso por caso, para entonar. Porque el sujeto humano es también ese que comparte propiedades como especie y que nos hace responder de maneras relativamente similares a los estímulos del diario vivir. El proyecto de la IA en las condiciones de poder actuales busca homogeneizarnos estudiando y promoviendo nuestros aspectos comunes, hasta creando grupos humanos afines que se detectan y construyen a partir del extractivismo comportamental que las grandes empresas tecnológicas manipulan. Cuando se habla de cámaras de eco, se está hablando de la creación de espacios homogéneos, homologables, que cumplen y circulan por los mismos procesos y que en ese sentido tienen y cumplen con reglas de la no ambigüedad. La utilización de información tecnológica para definir, por ejemplo, gente que está interesada en el partido de Boca de hoy. Gente que está interesada en el partido de Boca de hoy, en que el partido de Boca de hoy Boca pierda. Gente que está interesada en que Boca gane. Gente que está interesada en que haya escándalo. Gente que está interesada en cuánto Macri va a ganar si Boca pierde. Gente que está interesada en cuánto, digamos. Y estas cosas están trabajadas, se las llama cámara de eco, porque son las resonancias que nosotros mismos circulamos. Nosotros estamos metidos en... Los WhatsApp son cámaras de eco. Son lugares donde ¿qué recibís? La información que ya sabés que viene de tu amigo, que recibe de tu amigo, que repite de tu amigo, que está de tu amigo y que llega de tu amigo. Con lo cual es fenómeno. Es un espacio cerrado donde lo que nos escuchamos, y la expresión cámara de eco en ese sentido a mí me parece muy linda, es nuestra propia voz en la voz de otro. Yo sí. Yo estoy en esa cámara de eco, pero estoy en el sector que no es muy confiado al respecto. Las premisas de las neurociencias parten de un humano que busca la adaptación al medio para sobrevivir. Esto es la base de la teoría de las formas de la adaptación. En general en biología, cómo sobrevive cualquier especie. El psicoanálisis, en cambio, se detiene en el ser humano que puede crear y crearse en la desadaptación. Es decir, nosotros trabajamos en un espacio donde lo neurótico puede ser una forma creativa de construcción de subjetividad, no una forma de condena a priori de esa neurosis o de ese síntoma por un conjunto de datos protocolizados de diagnóstico. Nosotros exploramos qué es para ese sujeto y cómo fue eso que a lo mejor, aunque paradójicamente en un conjunto estadístico pueda ser
disruptivo para ese sujeto tiene un valor de construcción. Como tal, es un ser peligroso, siempre, para un status quo que requiere humanos que se adapten al orden reinante. Que no piensen en cambios del orden dado, sino en incluirse en él para sobrevivir. Es decir, la condición es, si vos estás adaptado al protocolo, está muy bien. Ahora, cualquiera que se sale del protocolo crea algún tipo de problema por salirse. Pero no es la neurociencia como tal la que se pone en discusión aquí, aunque podamos objetar algunas perspectivas epistemológicas de alguna de sus corrientes. Es decir, a ver, tendría una profunda discusión con los neurocientistas que se reunieron en Bordeaux. Es decir, de cuestiones éticas y de todo tipo. Lo que se pone en cuestión es el orden social en que cualquier ciencia se despliega y construye sus instrumentos. No olvidemos cuántas veces se han utilizado saberes psicoanalíticos para tareas de control y dominio. El psicoanálisis no queda exento de esto. Bernays, el cuñado de Freud, es su más rotundo ejemplo y acá en el colegio muchas veces hemos hablado de él. Lo temible hoy es que conociendo que nuestra mente tiene también requerimientos de no ambigüedad, de mensajes claros de interpretación única, se propone a proponer esa lógica binaria y al mismo tiempo introducir en ella formatos de ambigüedad caótica. Es decir, no solo se trata de se reconoce esa peculiaridad de lo no ambiguo, sino que se usa lo no ambiguo para crear caos, caos mental. En ese congreso de Bordeaux, uno de los temas era cómo atacar la salud mental de la población. Y hoy por hoy basta ver cualquier joven que opina en los medios o en cualquier lado, todo el mundo está hablando de salud mental. Lo temible hoy es que reconociendo que nuestra mente tiene requerimientos de no ambigüedad, de mensajes claros, si los humanos somos cercados por un sistema cerrado binario, incidir con las diversas estrategias de alteración de la percepción, la memoria, la atención, que las neurociencias estudian desde sus comienzos, se vuelve mucho más realizable. Hoy hay recursos para la utilización de aquellas técnicas que Skinner pudo haber investigado, pero que hoy, en este colosal proyecto skinneresco, que es la captura de datos masiva de todo tipo y del que todos participamos sin ningún resguardo ético. Recuerden que la experiencia Milgram la prohibieron en Estados Unidos porque los que participaban no habían dado su aceptación ética para que se realizara la experiencia. Era en una universidad y se iba a hacer en otra. Acá estamos todos metidos en una experiencia sin que nadie haya firmado ningún consentimiento. Seres hipnotizados dentro de un sistema que nos atrapa en formas adictivas, somos manipulados con recursos que van desde la acción sobre las cogniciones, el desbordamiento, alteración sensorial perceptivo, la saturación atencional, la tunelización de la atención, la promoción de errores de juicio, la manipulación de los prejuicios cognitivos. Con esto refiero cuáles son en ese Congreso de Bordeaux las tareas que se proponen realizar sobre las mentes de cada uno de nosotros y que realizan. Todos recursos que manipulan las demandas de no ambigüedad que nuestro psiquismo también requiere y que pueden ser reformateados por la vía de ese exocuerpo, el celular con su PC incorporada o el sucedáneo que lo sustituya. Dicen que no va a haber más celulares, no sé qué miércoles va a haber, pero bueno. Que nos va dominando de acuerdo a los intereses de quienes dominan desde el principio al fin un proceso por completo opaco. En la época de la transparencia reina la opacidad. En ese momento, el algoritmo que en ocasiones puede ordenar nuestra respuesta a una cena entre amigos con un plato bien preparado, deviene un instrumento que nos cautiza.
nos asume mensajes contradictorios, diseñados para producir ambigüedades diseñadas. En ese sentido, productoras de confusión y enfermedad mental programada. Cuando yo presenté el texto sobre el odio, recuerdan que fue con el año 18, una cosa por el estilo, o 17, uno de los temas que a mí me interesaba era la implantación del odio, no la generación del odio. En ese momento yo no tenía los instrumentos que estoy desarrollando acá para pensar de qué maneras esas implantaciones son posibles. Pero creo que estas sí son cuestiones que pueden y explican muchas veces los modos en los cuales esos sentimientos masivos que se generan a troche y moche están direccionados, planificados y digitados. Si bien la ambigüedad, la polisemia, nos hace humanos, su control con instrumentos no ambiguos nos puede sumir en el caos, la confusión y en la captura larvada de ideas que parecen venir del interior de nosotros mismos, pero que, sin embargo, tienen el formato del implante. El debate sobre la IA tiene, a mi entender, por delante el dilema de lidiar con esa tensión entre lo ambiguo, constitutivo, y lo no ambiguo, constitutivo, que nos hace humanos, muchas veces predecibles, aunque afortunadamente no siempre lo seamos. Y el globo de colores para un niño pueda seguirse deviniendo globo para un niño de colores. Bueno, muchas Texto. gracias. Como siempre, empezamos una pausa para que puedan hacer comentarios, preguntas. Ya tenemos una. El problema es que no sé qué hice con los anteojos. No puedo leer algo que había notado porque yo leí detenidamente tu trabajo antes de que vos lo desplegaras ahora. Ahora me resultó más rico todavía porque vos le fuiste agregando lateralmente una cantidad de ejemplos y derivaciones que surgen de lo escrito que lo hacen mucho más denso al mismo tiempo, pero mucho más rico. Empiezo por una pavada, pero que resulta que, porque la palabra algoritmo la usás a cada rato, todos la usamos ya a esta altura del partido, y en realidad depende del nombre de un árabe, ¿sabías? Un tal, ¿eh? Claro. Pero del nombre del que ahora, como no sé qué pasó con los anteojos, que no los traje. Este, no, pero el nombre de él tiene que ver. Al-Juarizmi se llama el tipo. Y de ahí desciende la denominación de algoritmo. Era un famoso matemático de hace qué sé yo cuándo. Y bueno, y a partir de ahí, como él debe haber definido, digamos, algo que se vincula con el modo de funcionamiento del algoritmo, ese modo de elaborar, digamos, lógica y matemáticamente las cosas, le pusieron el nombre de él, traducido. Eso por un lado. Esto ya. eh, bueno, es probable, Marani, que está muy bien informado ahora. Este, no, la única, dos cosas, bueno, el trabajo que hiciste me parece excepcional y yo ya lo había leído, hoy vos lo ampliaste improvisadamente mientras leía, lo tengo que volver a leer. Dos o tres cositas para, que no sé qué importancia tienen. Em, por un lado, cuando mencionaste, esto es una observación que me surgió a mí, cuando mencionaste que pusiste al compás de la emergencia de Internet, empieza a descender la confianza medida por encuestas en la población americana. El problema es que y mencionaste como al pasar la guerra de Vietnam, o sea, que la potencia que había ganado todas las guerras y ayudaba a ganarla, de golpe sufriera los reveses que sufrió en países asiáticos poco considerados
y con pérdidas de vidas y la derrota además, bueno, que no tuvo solamente Estados Unidos, ya la había tenido Francia antes en Indochina y además lo había derrotado el mismo este, indochino que fue Ho Chi Minh, que los batió a los franceses en Indochina y los batió a los yanquis en Vietnam. Y dije, bueno, pero eso tiene que haber tenido una influencia enorme en la visión que el pueblo americano tenía de su propia potencia, digamos, ¿no? Ganadora de la Segunda Guerra Mundial, de manera tal de que a mí me parece que ahí Internet, más que ser la responsable de la pérdida, digamos, de confianza, fue el elemento que le permitió a los americanos enterarse más rápidamente de lo que pasaba sin depender de los medios oficiales exclusivamente. Con- con- bueno, pero vos mencionaste recién que el descenso de la confianza estaba vinculado con la evolución de Internet. Claro, esto es la cita de Sudov. Ella no hace una relación guerra de Vietnam con o tecnología, no. Lo que va planteando es periodos de tiempo. Sí, Y va viendo y notando esa modificación. Y casi diría al revés. En el periodo del triunfo vietnamita, sí. el rango de confianza de la población era alto. Es decir, el descenso empieza a ser posterior y ella empieza a remarcar como dato desde el año 94, creo que es. Es decir, ella empieza desde que la Internet pública empezó a dominar. Eh, por cierto, las cuestiones más políticas, porque yo dije aquí hay una cantidad de cuestiones políticas en las que no me quiero meter, la caída del neoliberalismo, la influencia, etcétera, etcétera, pues todo eso son para incluir en un análisis de la pérdida de confianza. Tomé sí, pero ella no dice Vietnam creó. Sí. No, no, eso no. A lo mejor en la lectura se produjo una Bueno, yo apócope. seguramente entendí mal. Está bien. A mí me pareció que decías que No, había influido la no, no, evolución de todo la... no Bueno, dice. eh, la otra cuestión tiene que ver con la idea de algoritmo, el concepto de algoritmo. Este, a mí me parece que el lenguaje es algorítmico también, porque fíjate que la lengua castellana tiene 28 eh, caracteres y con eso se han escrito y se hablan miles de millones de palabras. La escritura, desde que existe la lengua y todo lo que conversamos, intercambiamos, etcétera, etcétera. O sea que el algoritmo es un modo específico de establecer relaciones con alguna dimensión lógica y abierto a la creación también. Me parece que eso también hay que resaltarlo. Ahí Sí, no sé si hay alguien más, pero para no. A ver, justamente una de las cuestiones es que el lenguaje tiene, a ver, tiene formas, puede tener formas algorítmicas, pero no es necesariamente algorítmico. Es decir, que esté hecho de unidades no quiere decir que sea un sistema cerrado o no ambiguo. Está la cuestión del sentido, porque el lenguaje es mucho más que una lógica de palabras. En ese sentido, hay un universo muchísimo más amplio que está, a ver, si uno se mete en el universo de la lingüística, hay miles de fenómenos que están incluidos en el problema del lenguaje y debate sobre el tema del lenguaje, en el cual el lenguaje no se puede resumir una lógica comunicativa. Justamente, Searles discute que las lógicas que tienen que ver con el, la teoría eh, sí, comunicacional, digamos, es una teoría pobre porque es puramente sintáctica. Se formula en términos de una suerte de sintaxis cerrada. Y esto es importante porque una cosa es un lenguaje en términos humanos, con toda la dimensión pulsional que incluye el lenguaje como fenómeno, porque el lenguaje no es, el lenguaje es su prosodia, si uno lo dice, ¿no? El lenguaje es mucho más que un sistema de comunicación. Es un modo de construcción subjetiva. sí, Eh, pero los sistemas cerrados que hoy apelan a cámaras de eco, formas de pensamiento, sistemas más acotados de resolución de problemas, son sistemas que cierran justamente esa posibilidad. sí. Con lo cual,
su importancia está en que si estos sistemas existentes en lo humano le pueden ganar a otros sistemas también existentes en lo humano. Que para mí, como problema. Es decir, plantea hasta debates epistemológicos, lugares de lo determinado y lo determinado en la constitución de lo humano. Plantea una cantidad de cuestiones. A ver, un concepto, esto es un guiño que va a nuestro grupo, ¿no? Hay una expresión llamativa en Deleuze que es máquina deseante. Si hay algo que es algoritmizable, es una máquina. Dejo de lado lo que se llaman máquinas simples, porque, qué sé yo, un martillo, no sé cuán algoritmizable es, pero son cosas que están mucho más relacionadas con la experiencia del cuerpo. Pero una vez que me fabricaste una máquina, tiene que cumplir con ciertos requisitos estrictos y lo que sea, pues si no se rompe. Y si por razones específicas esa máquina tiene pérdida, algo así como entropía y pérdida de funciones, tiene que haber algo que la regule. Con lo cual también se diseñan sistemas para que esa máquina siga funcionando aun cuando haya pérdida. El sistema humano lo que tiene es la apertura. Es decir, con lo cual hablar de máquina deseante me parece un contrasentido en sí mismo. Es decir, si hay una expresión poco feliz es esa. Hay algo que tiene que ver, si me pueden decir un cuerpo deseante, un organismo deseante, ahí entramos en otro tema. Salvo cuando vienen los pensadores de la inteligencia artificial, de lo que se llama inteligencia artificial dura, que formulan que entonces el cuerpo no es más que un algoritmo biológico. Y entonces se plantean el cuerpo como algoritmo biológico. Si llegan a demostrar que el cuerpo es un algoritmo biológico, bueno, los humanos ya podemos despedirnos de esta existencia porque como tal, la pregnancia de un formato que nos sustituya de modo mucho más eficaz es el sueño dorado de los poshumanistas. ¿Para qué? Que sueñan con que este ser humano imperfecto hay que perfeccionarlo. Y perfeccionarlo, por supuesto, de acuerdo a ciertas condiciones de poder. Con lo cual, a mí me parece que algoritmo tiene, por eso a mí me pareció importante su definición. A mí me sorprendió. Cuando me puse a leer, le digo, ¿cómo no ambiguo? No ambiguo es una cosa muy importante. Es decir, que si esto está en su definición. Para mí era una palabra que en primera vez en mi vida que la escuché era la obra de Lacan, que hablaba de algoritmizar y demás, y para mí era una palabra puramente matemática. En el colegio, una de las personas que presentó, no el año pasado o el anterior, explicó la dimensión más amplia del algoritmo, ¿no? Refiriéndole a cuestiones como recetas. Pero en ningún momento yo escuché o leí algo que tenía que ver con la especificidad de lo no ambiguo. Me lo encontré en esta definición. Bueno, no es que tenga una idea absolutamente nítida una idea absolutamente nítida de lo que quiero decir, es un poco ambiguo, pero sí quiero marcar algunos puntos salientes porque necesito darles una vuelta y no me cierran, ¿no? Más allá de lo interesantísimo del trabajo, el tema de la universalidad no me cierra mucho. Me parece que tanto las estrategias vinculadas con la regulación algorítmica como las cuestiones que aspiran a una neurociencia que explique los aspectos biológicos del humano y que aludan a estos aspectos básicos, en definitiva pretenden una universalización que de tan universal no dice nada. Es decir, que es tal el nivel de abstracción hasta encontrar aquel rasgo del universal en lo humano que se pierde en realidad el carácter del humano. Y el otro problema que tengo con la universalización es que nosotros creamos que Occidente es universal. Preferiría que pensemos que nuestras propias lógicas algorítmicas, incluso biológicas en un sentido, nuestras formas de lenguaje, nuestras formas de comunicación, nuestras formas de crianza, son formas que conocemos y universalizamos como si fueran totales porque las conocemos en Occidente, pero muy probablemente mucho de lo humano se nos escape a todos nosotros, a los psicoanalistas también, no por razones que tienen que ver con lo no ambiguo solamente, ¿no? Sino porque además desconocemos un montón de otras lógicas y que probablemente también ofrezcan resistencia
a ese intento de imposición de lo universal a partir de lo algorítmico, por naturaleza propia, no por ideología, no por oposición, digamos, política, sino que la naturaleza propia de esos aspectos del humano que se nos escapan terminan siendo los que ofrecen resistencia a la algoritmización de la vida. ¿Cómo ubicaste ese universable de lo humano? Me pareció que había en tu planteo algunos aspectos que tenían que ver con estos son aspectos universales, ¿no? No, O sea, sí, lo sí, sí, eso me pulsional. quedó claro, pero recién usaste algo del conjunto de lo humano. Hablaste de un humano universal, un universal que tiene una propiedad. Sí, En el momento que tiene una propiedad, creé un universal. yo me pregunto si hay algo universalizable en lo humano que no pierda en su intento de universabilidad lo más propio del humano. Es decir, que requiera niveles de abstracción cada vez mayores para justificarse como universalizable y que en ese punto pierda el carácter específico del humano. Sí, sí. ¿Y alguien? Vale, bueno, eh, acá el tema es la palabra universal. Si el universal se refiere a la universalidad humana en términos de las aspiraciones que suelen tener los filósofos, que es la comprensión del todo, terminas en, por ejemplo, en lo que se podría llamar la máquina abstracta, inmanente, algo que es una fórmula universal que sirve para explicar. Universal quiere decir para un campo. Universal no quiere decir que es universal para todos los campos. Ahora, ¿cómo acoto los campos? Es importante, porque yo puedo decir que todos los seres vivos de este mundo, si no ingieren una cantidad de proteínas o líquidos, se mueren. Y este es un universal. Está en una categoría de lo universal. No podría decir que lo que define a lo humano es ese universal que es común a todo lo biológico, en sus distintas formas de alimentación. A ver, O la lógica del pensamiento. ¿en qué sentido lo decís? 2 más 2 son 4. ¿Qué? Ah, 2 más 2 en 4. Bueno, claro, pero pues, supongamos que ese es un universal implantado. Yo estoy de acuerdo. Eso es un universal. Es decir, el único que puede decir que eso no da es Milei en sus momentos de mayor lucidez matemática. Pero yo creo que el gran problema es el problema de cómo se acotan los universables. Es decir, yo creo que es imposible pensar sin categorías que pretendan explicar o dar cuenta de fenómenos singulares, pero que tienen algún carácter recortado que crea un universal específico cognitivo. Yo estoy estudiando esto. En esto que estudio hay un universal. Y en ese universal muchas veces hay reglas que son de orden determinístico duro. El universal es un universo. Por supuesto, me voy a lo social, indudablemente cada cultura tiene sus formas. El señor de nombre irreproducible que inventó, porque es imposible reproducir el nombre ese, del cual se tomó el tema del algoritmo, era un persa. Es decir, de esa cultura y esa civilización que el señor Trump quiere eliminar en un ratito. Es decir, pertenecía a una cultura, por supuesto, eso sin duda alguna. Parto de la base de que no hay un singular definido desde el singular, sino que está definido desde universales múltiples y complejos. Pero cuando uno explora, yo creo que es imprescindible mantener el requerimiento metodológico y epistemológico de reconocer esas zonas donde se recortan zonas específicas de exploración. Porque si no, lo que se producen son derivas metonímicas que llegan a cualquier lado. Entonces los términos empiezan a funcionar, entonces este va con este me recuerda al otro, me recuerda al poeta, este poeta me recomendó una fórmula química, la fórmula química me recomendó a mi tío Andrés, y seguimos. Y
Y hay un momento en que uno se afianza. De hecho, pensadores como un Deleuze, que tiene ese nivel de deriva, está obligado en muchos momentos a agarrar y decir, perdón, acá creo universal. Universales conceptuales. Y los pone. Le da nomenclatura, los especifica, trata de aclararlos, porque es casi una obligación del propio pensamiento. Si uno no tiene y yo creo que es importante mantener esa tensión, porque si no, a veces los psicoanalistas, en términos de lo universal del inconsciente, de lo universal del deseo, nos sacamos de encima el problema de cómo hay otros modos de funcionamiento que son con los que también trabajamos en la clínica, como nosotros trabajamos también en situaciones en las cuales hay continencia, en situaciones que uno ve, está interviniendo, llamémoslo así determinísticamente, en determinismos simples, pero interviene. Toma en cuenta qué dijo, por qué lo dijo, en qué momento, qué pasó, qué procesos se dan. Son todas esas cuestiones. Lo algorítmico lo que hace es fraccionar y estudiar, porque eso es lo que hace que es el algoritmo, es subdividir en unidades cada vez más precisas y claras. Los programadores hacen eso. Agarran un programita, después una pregunta más precisa, más precisa, más precisa, más precisa, y cuanto más precisa es, mejor es la información. Por eso se dice que a la inteligencia artificial lo mejor es hacerle bien la pregunta, porque está armada para una buena pregunta. Lo que pasa es que ya justamente lo dijiste. Lo que iba a decir era que existen universales y nosotros tenemos nuestros universales en el psicoanálisis, como por ejemplo pulsión, inconsciente, sexualidad. Pero a partir de allí es donde se construye en los seres humanos diversos toda esa pluralidad que genera lo que vos llamaste esa tensión que es irreductible, o por lo menos hasta esta parte del siglo, ¿no? Era solamente. Anunciate, vos no te están viendo. Sí, Quisiera, Carlos, no, es escucha. una tontería, ¿no? Pero me pareció, bueno, el trabajo me parece realmente muy interesante, muy bien escrito, como ya sabemos que hace siempre Oscar. Pero me quedé con el epígrafe del trabajo, ¿no? Globos de colores para niños o globos para niños de colores. En la última frase de lo que vos leíste, Oscar, cambiás los términos y decís globos para un niño de colores, no para niños de colores. Yo cuando leí, lo primero que leí de tu trabajo fue ese epígrafe y me imaginé algo que no es ambiguo. Globos para niños de colores, imaginé que eran globos para niños negros, blancos, pelirrojos, amarillos, etcétera, ¿no? Ahí no hay, me parece, ambigüedad. Cuando vos decís globo para un niño de colores, me parece que ahí se abre lo poético de la cuestión, ¿no? Em, Esto era como una pequeña tontería que se me ocurrió, pero que de alguna manera, digo, lo ambiguo y lo no ambiguo, no, lo que parece ambiguo a veces no lo es y lo que parece no ambiguo a veces lo es. Y es verdad que la ambigüedad es tratada por los algoritmos de una manera fragmentando la ambigüedad para transformarla en
proposiciones no ambiguas. Es una cosa más elemental que nos enfrentamos todos los días cuando queremos poner una clave. Si nos equivocamos un carácter, es imposible acceder al lugar donde queremos acceder. Eso está clarísimo. A mí me parece que el trabajo es muy esclarecedor respecto de muchas cosas, pero como yo siempre vengo diciendo, yo no sé hasta qué punto la inteligencia artificial es una especie de, de aprendiz de brujo, ¿no? Algo se va a independizar de las voluntades de los poderes. Es probable que suceda algo así cuando las inteligencias artificiales dialoguen más fluidamente entre sí. No sabemos si no son capaces de establecer algunos parámetros ambiguos. Eso, ¿no? No sé, no más que esto, creo que hay una serie de discusiones que se han planteado sobre las que no puedo decir mucho, pero bueno, quería apuntar esta pequeña nota de color que me pareció encontrar en la diferencia que vos haces entre el epígrafe y el final del trabajo. Bueno, te agradezco, realmente me pareció muy enriquecedor el trabajo tuyo. Eh, Y vamos además a hacer. no me acuerdo de quién se trataba esa compañera que no sabía si cruzar la calle o no. No me acuerdo. Teníamos dos, una Livia y otra Elena, pero bueno, concedamos a nuestros años estos déficits de memoria. Está seguramente más próximo a vos el apodo, con lo cual tu preocupación con respecto a los colores, y que hayas tomado niños de colores en Sí, términos de y colores bueno, yo negro, entré los- blanco, me parece que tiene una fuerte proveniencia personal. Pero la... ay, espera, dale, bueno, dale, Karina, sí. Sí, Karina, te escuchamos. ¿Se escucha? Bueno, primero, por supuesto, agradecerte el trabajo y yo me quedé, además de todo lo que dijiste, nada, con muchas preguntas y mucha ignorancia con respecto al tema, pero pensaba en esa anécdota que contaste de la hija de tu amigo que dijo, yo no leo ni voy a leer nunca más. Em, Eso me hace pensar en el sujeto que está enfrente de la inteligencia artificial, en el sujeto frente a la tecnología. No sé qué es, no sé cuál es la palabra. Un sujeto perezoso, un sujeto que delega. Digo, si se delega la función de pensar o la función de resolver en nuestra clínica, ¿no? Pensando en eso. ¿Frente a qué sujeto nuevo estamos, digamos? Adolescentes que delegan, ¿no? Funciones, vínculos, ¿qué más se delega? Eso me preocupa a mí. Digo, la inteligencia artificial será lo que será y obviamente vino para quedarse, pero no sé si históricamente el sujeto frente a las nuevas tecnologías siempre tuvo una posición mucho más crítica, ¿no? Cuestionadora, y me parece que acá hay algo de esta nueva generación que está como perezoso frente a esto que se está imponiendo. Eso. Bueno, lo que decís, después retomo lo de Carlos, pero lo que decís me parece absolutamente central, porque yo creo que es una de las cosas que forma parte del problema y que tiene que ver con algo así como el principio de placer-displacer, para decirlo así. La primera vez que yo leía a De Jure, el que trabaja sobre los problemas de trabajo, una de las cosas que él trabajaba es el tema de la angustia del trabajo. El trabajo como una forma de resolver un cierto nivel y plano de tensión y de angustia
¿Qué hace a la creatividad del trabajador? Incluso en las condiciones de un trabajo más o menos técnico o más o menos industrial, ¿no? Es decir, hay un momento en que el ser humano en su acción de trabajo en su acción con el mundo, se enfrenta a planos de angustia de distinto rango, por supuesto, con las condiciones que implican las formas de trabajo. La primera vez que lo leí dije, ¿qué angustia puede tener un Chaplin más que la angustia de saber que tiene que estar forzándose y corriendo? No. ¿Qué angustia puede tener un Chaplin haciendo con tornillo? Bueno, la angustia de tener que estar corriendo como un loco, no una angustia de resolución. Pero es cierto que el pensar es siempre un plano de angustia y de trabajo. Y en ese sentido, cuando vos hablás de pereza, es cierto que hay una suerte de promoción tecnológica fantástica y gigantesca a una especie de ley del menor esfuerzo, que se expresa claramente en las preguntas a la inteligencia artificial hoy por hoy. Es decir, en lugar de ver cómo se resuelve un dilema y usar la cabeza para ver cómo se resuelve, se le pregunta a la máquina para que lo resuelva por uno. Claro, en algunos de nosotros eso puede ser una herramienta más en nuestra existencia, como podía ser el diccionario, digamos. Está ahí y nos sirve. Pero el problema de este instrumento es que por su forma y su modo de inserción en la vida social, y acá entramos en algo que supera la tecnología, la forma de inserción cotidiana, a mí en particular, lo que me genera es una enorme inquietud en términos de las posibilidades de promover pensamiento. Porque no es una máquina que promueva el esfuerzo de pensar. Es una máquina que viene a decirte las distintas alternativas que hay sobre un problema muy complejo. Tenés todos los campos filosóficos explicados en un largos de acuerdo a tu nivel de demanda y exigencia. Nosotros, que venimos de una tradición gutenbergiana, estamos habituados a incluir eso en nuestro campo. A mí me preocupa qué pasa con los chicos. Indudablemente, esa chica que dice, más allá de que pudiera haber formas provocativas y cosas de rebeldía y toda una cantidad de factores que en lo singular lo puedo incluir, pero en lo particular, esto está generalizado. Esto vos lo ves con los chicos en todos lados, no es que esta chica de Estados Unidos. Lo veo en los compañeros de colegio de mis nietos en el sur. Lugares donde hay contactos concretos con la naturaleza, el cuerpo y demás, pero que sin embargo las presencias de estos universos que facilitan incluso los modos de entretenimiento hacen que esto que vos decís de pereza es un término que puede tener valor. Es una especie de pereza que hace que se genere un conservadurismo psíquico natural. Con lo cual, es una pereza que lleva, por un lado, a la resignación y por otro, a la imposibilidad de criticar nada en términos más rigurosos. Claro, exactamente. Y en relación a lo que dijo Carlos, y con esto termino porque creo que es la hora, si no me equivoco. Yo particularmente estoy totalmente de acuerdo que hay un punto que no sabemos qué posibilidad mutativa tiene la inteligencia artificial. A mí lo que sí me preocupa, como dimensión, es en qué medida las condiciones de este formato no ambiguo de producción de inteligencia se transformen en superiores y venzan a lo humano, no que lo hibridicen como se lo imagina en su mejor momento, sino un triunfo de un cierto modo de pensamiento sobre otro. Y en ese sentido su liquidación no es una... y ahí uno podría decir, muta, pero en el sentido que surge casi una nueva especie, no una forma de lo humano.
como ha sido hasta ahora en sus transformaciones, sino otra forma de la creación que tendrá eventualmente otros formatos. Por eso creo que lo que se pone en juego es el destino de la especie tal cual la conocemos. Y por eso este tema me hinca permanentemente. Bueno, allá hay un colega. Un poquito. ¿Se aprieta acá algo o no hay que apretar? Ya está, sí. Bueno, yo no soy del palo, yo soy matemático. Los que me conocen ya lo saben. Quería hacer un agregado a tu charla que ha sido muy interesante, por lo menos para mí, y agregar además alguna cosa. Primero, el algoritmo es una metodología que sirve para una clase de problemas, no para un problema en particular. Si una metodología resuelve un problema en particular, no es algoritmo. Para ser algoritmo necesita ser metodología de toda una clase de problemas. Lo que nos lleva al tema, que no es fácil, de qué significa clase de problemas. Para hacerlo en forma más o menos elemental, una clase de problemas es la suma de números, por ejemplo. Hay un algoritmo que sirve para sumar, para la suma, pero no sirve para sumar 2 más 2. Sirve para cualquier tipo de números que se incluyan en la suma. Eso es un algoritmo. Ahora, lo que vos comentás como, muy acertadamente para mí, que es el tema de la ambigüedad, allí en matemáticas se habla de metodologías que no son algorítmicas, sino son, se me fue ahora el nombre, son heurísticas, exactamente. Las metodologías heurísticas son aquellas que tratan con la ambigüedad, que no se sabe si llegan a la solución en todos los casos, y sí pueden ser interesantes para un caso, y en definitiva tienen mucho que ver con la práctica cotidiana de los seres humanos. A diferencia del algoritmo en matemáticas, estoy hablando de matemáticas, pero luego se extiende al resto. Eso para que vos de alguna manera puedas incluirlo. Bueno, ahora, gracias. Estamos muy pasados. Un minuto. Solo un minuto nada más. La inteligencia artificial ni es artificial ni es inteligencia. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. No tiene que ver con el ser humano. Es algo que va como tal. Puede ser que dentro de un milenio haya otra cosa y serán otros seres humanos. Pero en estos momentos hay mucho de marketing alrededor de eso. Incluso el nombre es marketing. El nombre, inteligencia artificial, es un nombre de marketing que sirve para muchas cosas, entre otras para asustar a la gente. Y para mí, la inteligencia artificial tiene que ver todo lo que se habla de la degradación de la capacidad de nuestros chicos de leer, etcétera, tiene que ver, está muy ligada a la degradación de la sociedad humana como tal, especialmente en Occidente y especialmente en Norteamérica. Nada más. Bueno, gracias. Oscar, muy brevemente, porque estamos súper... Te agradezco la precisión que hiciste sobre lo ambiguo, porque eso significa que entendí bien una cosa que había leído con respecto a la ambigüedad, la posibilidad de ambigüedad en matemáticas.
Es decir, porque yo acá definí el algoritmo, vos definís el algoritmo matemático. Acá usé lo que se define clásicamente como algoritmo en general, más allá de lo matemático. Y este asunto de lo del azar, hay una dimensión que había leído y me llamó la atención, es que unas formas de lectura corresponden a las lógicas de la determinación causal, digamos, de pensamiento en términos de determinación causal, y hay estudios en otro campo tratando de entrar en lo no ambiguo, que es la determinación estadística. Entonces, es como otro campo de pensamiento para acercar uno. Pero me parece que más allá de cierto lo cultural, que general y demás, me parece que es importante detenernos en este restringido campo para no ampliar todos los campos políticos y demás que puede uno abarcar, que son muchos. Bueno, les agradezco. Bueno, gracias, Oscar.